¿Qué significa ser un pagano o pertenecer a una agrupación de personas, a grupo de personas que sean paganas? Bueno, significa estar intentando retribuir o pagar con una moneda que no sirve. Por ejemplo, los pueblos paganos, los pueblos cananeos, cuando Israel entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, los pueblos cananeos eran paganos, porque todo era una farsa, todo era eran dioses falsos con sacrificios para dioses falsos, que no era válido. Sacrificaban animales, sacrificios humanos para dioses falsos, todo era inservible, no era válido. Cuando los europeos vinieron a estas tierras prehispánicas, aquí habían pueblos paganos. Estaban los incas, los mayas, los aztecas. Hacían sacrificios a dioses falsos. Muchos de los sacrificios eran sacrificios humanos. Sacrificios, o sea, algo que producía angustia. Las personas hacían sacrificios a sus dioses falsos. Eran pueblos paganos. Ahora, ¿por qué hoy en día la cristiandad pertenece o se puede clasificar en agrupaciones que son paganos y que por lo tanto van todos al infierno? Hablo de calvinistas, pentecostales, adventistas, luteranos, anglicanos, mormones, testigos de Jehová, católicos, insisto, bautistas, hermanos libres, centros bíblicos, Unión Centro Cristiana, Alianza Cristiana y Misionera, un montón de denominaciones cristianas pertenecen a grupos que son paganos. En ello hay paganismo. Por lo tanto, van todos marchando al infierno. Y ni hablar del resto de las personas del mundo, ni hablar, van todos marchando al infierno. Los escépticos, los que no son de Cristo, los que son ateos, incrédulos, budistas, mahometanos, hinduistas, con dioses falsos. Buda, ¿cierto? O los islámicos, Alá, todas esas personas van directamente al infierno. Pero hablemos del mundo que dice ser cristiano, porque ese mundo también pertenece, o sea, las agrupaciones de personas de denominaciones cristianas también son personas que pertenecen al grupo de paganos. Porque, hablando de los pueblos paganos, pueblos prehispánicos, los incas sacrificaban a un falso dios, al dios Inti. El dios Inti, no existe un dios Inti, eso es inventado por los incas. Y para tal efecto, para poder complacer a los dioses que no existen, que son falsos, hacían sacrificios de animales o incluso sacrificios humanos. En, el imperio inca, los incas. También los pueblos originarios de Centroamérica, lo que hoy conocemos como Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ahí estaba el imperio azteca. Los aztecas, los mayas, ellos hacían sacrificio a la serpiente voladora, en las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá. Ellos hacían sacrificios, incluso sacrificios humanos. Pero esos sacrificios no tenían ninguna validez porque eran sacrificios que no sirven, humanos, incluso de animales, sacrificaban animales, daban muerte a animales, daban muerte a seres humanos, sacrificándolos a sus falsos dioses. Ellos estaban pagando, hacían pagos para calmar la ira de los dioses, que estaban enojados, supuestamente. Dioses inexistentes, falsos dioses. Eran pueblos paganos. ¿Por qué hoy en día la cristiandad de hoy en día, que está en plena apostasía, en cuanto a denominación cristiana, tú vayas a entrar, todos los que están ahí son todos pueblos paganos? Igual que los pueblos cananeos, igual que los pueblos de Centroamérica o Sudamérica. Aquí los mapuches, ellos tenían por dios al Pillán, a la serpiente Caicay. Los tehuelches, o en la selva del Amazonas, también, todos estos aborígenes eran todos pueblos paganos. No conocían al Dios verdadero. Cuando fue traída la Biblia,
Ahí se pudo conocer que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y lo que Dios pide, para satisfacer en justicia el hecho de pecar, de infringir la moral de Dios, de desobedecer su mandamiento, es la muerte. La muerte. La muerte de la persona que cometió la desobediencia a la ley de los mandamientos de Dios. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte de aquel que cometió el pecado. Así es la forma verdadera de pagar. Dice Romanos 6:23, porque la paga, hablando de paganismo, de pagar, de, calmar la ira de los dioses, hacían sacrificios. Todo era una farsa. Falsos dioses, falsa manera de calmar la ira de los dioses. En el caso del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte del alma que cometió el pecado. ¿Qué es lo que es un pecado? Un pecado es una desobediencia a uno de los muchos mandamientos de Dios. Dios ha mandado no mentir. Entonces, cuando la persona miente, está desobedeciendo. Y la desobediencia o la infracción a la ley de los mandamientos se condena o se paga con la muerte del alma que cometió la desobediencia. ¿Hay alguna otra manera diferente de pagar por el pecado cometido, pero que no sea la muerte de aquel que cometió el pecado? No. Ahora, cuando dentro de la cristiandad dicen, yo estoy viviendo una vida en santidad, ¿para qué? ¿Para pagar por tus pecados cometidos? Eres un pagano. Estás intentando pagar con una vida tuya en santidad, pero para tú pagar por tus pecados, tú estás intentando pagar por tus pecados ofreciéndole a tu Dios una vida tuya en santidad. No es que el pecado no se paga con una vida tuya en santidad. Los pecados que tú has cometido se pagan con la muerte tuya. Tú tienes que pagar con tu muerte por los pecados cometidos. Yo estoy dejando de ser tibio, porque dice por ahí la Escritura en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que yo pago dejando de ser tibio. Vivo una vida fervorosa, dejando la tibieza. ¿Usted pecó? ¿Pecó alguna vez? ¿Infringió alguno de los mandamientos del Señor? En 1 Juan 3:4 dice, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos del Señor. No matarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Ley de los mandamientos de Dios. Entonces, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, todo aquel que hace el pecado, también la iniquidad comete. La iniquidad. Entonces, pecar es infringir uno de los muchos mandamientos y ordenanzas de Dios en su ley de mandamientos. Pero basta que la persona desobedezca una sola de las muchas ordenanzas para que se configure, para que se declare que la persona ha cometido un pecado. Si la persona pecó, tiene que pagar por ese pecado con la muerte de él, de su alma. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma de aquel que los cometió. ¿Hay alguna otra manera diferente en que un solo pecado cometido sea pagado ese pecado, condenado, pero que no sea con la muerte del alma? No. Entonces, los adventistas, calvinistas, presbiterianos, pentecostales, hermanos libres, agrupación eclesía, agrupación Iglesia en la Viña, lo que tú quieras. Iglesia Union Church, o Iglesia Pentecostal, Iglesia Metodista, Iglesia Adventista, agrupaciones, denominaciones. Sus líderes les dicen que ellos tienen que portarse bien,
dejar el pecado. ¿Pecaste? ¿Usted pecó? ¿Cometió un pecado alguna vez? ¿Sí? Entonces ese pecado lo tiene que pagar con la muerte del alma a usted. Y de ahí en adelante ya no importa si usted ya no peca más, que si usted deja el pecado, porque ya pecó. Está totalmente destituido del cielo. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ni siquiera el justificado por la fe nunca pecará. Pero para los efectos prácticos, para que la persona quede condenada a la muerte, sentenciada a su alma a la muerte, basta que la tal persona tan solamente haya cometido un solo pecado. Y no importa qué tipo de pecado sea, no importa. Si mintió, o codició, o tuvo un mal pensamiento, o cayó en fornicación, o cayó en adulterio, no importa. No importa el tipo de pecado cometido. Basta que lo haya cometido. No importa el tipo de pecado. Si fue una mentira, el alma tiene que pagar esa mentira, ese pecado, con la muerte. Si fue codiciar algo, lo que sea. Codició la belleza de una mujer que no es su esposa, codició el novio que tiene su amiga, codició la casa del vecino, codició la cuenta bancaria que tiene el amigo, codició la familia que tiene el vecino, codició, no sé, codició el vehículo, el carro, sintió envidia de aquel que se compró un carro nuevo y codició ese carro para él. Bueno, no importa qué tipo de pecado haya sido el cometido, si un día codició algo, cayó en fornicación una vez, basta una vez, o mintió, le mintió a su amigo, le mintió a su esposa o a su novia, o la chica le mintió a su novio, le mintió a un amigo, o una prostituta le mintió a su cliente. Da lo mismo, si para los efectos da lo mismo. La persona cometió un pecado y el pecado se paga con la muerte. Entonces, en la religión, no importa qué tipo de religión sea, bautista, calvinista, presbiteriana, católicos, mormones, testigos de Jehová, anglicanos, luteranos, agrupaciones de Union Church, Iglesias La Viña, o Eclesía, o Metodista Pentecostal, no importa. Las personas que están agrupadas en esas denominaciones, erróneamente ellos piensan que los pecados de ellos se pueden pagar siendo buenos, asistiendo a los cultos, no dejando de congregarse, participando de la cena del Señor, arrepintiéndose ellos de todos sus pecados. Querido amigo, ¿usted pecó? Usted tiene que pagar por ese pecado cometido con la muerte de su alma. No importa que usted se arrepienta de todos sus pecados, ¿está bien? Si usted cometió pecados, un pecado más, está bien que usted se arrepienta de ese pecado cometido o de los pecados que ha cometido, está bien. Pero no hay ninguna otra forma, aparte de la muerte del alma de usted, con que usted pague por los pecados cometidos. En Ezequiel 18:4 dijo Dios, el alma que pecare una vez basta, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces le pregunto yo, mi querido amigo, mi estimada señora, mi estimado caballero, estimado joven, gente que me está oyendo, que me está viendo y oyendo, ¿usted algún día pecó? Al menos una sola vez, Entonces usted tiene que pagar por ese pecado con la muerte de su alma. Romanos 6:23 dice bien claro, porque la paga del pecado es muerte. Y resulta que nosotros los seres humanos no podemos pagar por el pecado cometido, nuestro. No podemos pagar ni siquiera por un solo pecado nuestro cometido. Porque si lo pagamos nosotros, lo pagamos con la muerte eterna del alma. Entonces nosotros no podemos ni siquiera pagar un solo pecado cometido por nosotros. Porque si lo pagásemos, como tiene que ser pagado, es con la muerte del alma en el lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que es ser parte de una agrupación de paganos? ¿Qué vendría a ser formar una agrupación de gente pagana, como lo eran los pueblos originarios de la tierra de Canaán? Ellos sacrificaban a Milcom, a Astoret, a los Baales, a las diosas de Acera. Sacrificaban animales.
Sacrificaban a sus dioses falsos. Los sacrificios de ellos eran inválidos, no traían ningún beneficio, porque los dioses eran falsos. Aunque fueran verdaderos los dioses de ellos, aunque fueran verdaderos, pongámoslo así. A ver, pongámoslo de esta manera. Supongamos que los dioses de ellos fueran verdaderos. Aún así, los sacrificios que ellos hacían tampoco servían, porque el pecado se condena con la muerte de aquel que cometió el pecado. Siempre ha sido así. En Romanos 6:23 leemos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del. No dice porque la paga de los pecados, como hablando de más de uno. Sino que dice porque la paga del. O sea, se está hablando de uno solo. Un solo pecado cometido por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer la tal persona, basta para que la persona lo tenga que pagar con la muerte de la persona. Esto tiene que quedar muy claro, porque la religión es una fuerza de error, de engaño. Y toda la gente que quiere irse al cielo, vinculándose a Cristo, está atrapado en la religión, en el engaño. Miren, la ley, cuando se habla de la ley en la Biblia, se habla de la ley de los mandamientos, ley de la expiación, ley de estatutos, decretos, ordenanzas. Es el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pacto es la ley. Y la ley incluye un montón de estatutos, mandamientos, ordenanzas, una cantidad innumerable de ordenanzas, estatutos, decretos. Ahora en Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto sí que es espantoso, esto sí que es horroroso. La ley de los mandamientos del Señor. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás nada. Ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada. Entonces, la ley de los mandamientos. No codiciarás, no mentirás, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Y un montón de otras ordenanzas más. Estatutos, decretos. Entonces, cualquier persona que se mantenga en su vida obedeciendo todos los mandamientos, todos, cumpliéndolos todos, nunca infringiéndolos, nunca. Nunca matando, nunca cayendo en fornicación, nunca cayendo en adulterio, nunca, jamás. Pero la tal persona llega un momento que ella, uno de los muchos mandamientos de la ley, uno de ellos lo infringe. Uno solo. Nunca cometió adulterio, nunca lo ha cometido el adulterio, nunca cayó en fornicación, nunca ha robado, siempre ha guardado el día de reposo, siempre ha amado a Dios con toda la fuerza de su alma, su corazón y su mente, siempre ha amado a su prójimo como a sí mismo, siempre. Pero un día le mintió a su hijo, al hijo de él, o un día le mintió a su esposa, o la esposa un día le mintió al esposo. Pero una vez no, infringió, faltó a una de las muchas ordenanzas de la ley de los mandamientos. Infringió un punto. Todo el resto de los puntos de las ordenanzas siempre la ha cumplido, pero llegó un fatídico instante en su vida que una de las muchas ordenanzas, de todos sus puntos, uno de esos puntos, él faltó. Él no cumplió. Un día mintió. No queriendo mentir. Se descuidó y mintió. Entonces, en Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. O sea, una persona que está viviendo en santidad, 100% viviendo en santidad, obedeciendo siempre todos los mandamientos y ordenanzas de la ley de los mandamientos. Nunca robando, nunca fornicando, nunca cometiendo adulterio, nunca, jamás. Pero llegó un fatídico instante en su vida en que él un día mintió. Una sola vez, después ya no miente nunca más.
Se aplica sobre la tal persona lo siguiente. Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Ante los ojos de Dios, esa persona que ha vivido una vida en santidad siempre, ante los ojos de Dios, esa persona, por haber faltado un punto, solamente un punto, una sola ordenanza la infringió. Ante los ojos de Dios, esa persona es un adúltero, un afeminado, uno que se echa con varones, un fornicario, un borracho, un idólatra, un mentiroso, un estafador, digno de ser lanzado a lo más profundo del lago de fuego. Pecó. Y no hay forma en que un pecado se condene sino con la muerte del alma de aquel que lo cometió. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del, basta uno. 2 pecados, 3 pecados, 4 pecados, es mucho peor todavía. El alma queda mucho más sentenciada, adquiere más sentencias a la muerte. Acumula sentencias, va acumulando sentencias a la muerte conforme va pecando. Y este proceso, que rige para todo ser humano, este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma conforme el ser humano va pecando, es un proceso que jamás se puede revertir. Jamás se puede revertir. Porque no hay forma en que la sentencia adquirida por pecar a la muerte del alma sea negociable o se pueda revertir. Miren, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. El Señor ya dictaminó. Aquel que quiera atender, bien. El que no quiera atender el dictamen del Señor, allá él. La mayoría de la gente que cuando se muere abre sus ojos en el infierno diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en el infierno? La mayoría de la gente que actualmente está en el infierno, la causa de ello se debe a que ellos nunca jamás, nunca, le prestaron la debida importancia que todo ser humano, me incluyo, todo ser humano, debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Así dijo Dios. Entonces, cuando una persona comete un pecado, no importa qué tipo de pecado sea, no importa la naturaleza del pecado cometido, no importa. Tampoco importa la intención. Él no quiso pecar, pero pecó. No importa si él no quiso. La cosa es que pecó. No importa la intención, no importa el tipo de pecado. No importa cuándo lo cometió. Aquí el punto importante es que la tal persona cometió un pecado. En ese momento la persona quedó con su alma sentenciada a la muerte. ¿Y cómo puedes pagar tú por ese pecado cometido? No te vayas a convertir en un pagano. Que quieras pagar tú por el pecado cometido con una vida en santidad, dejando de ser tibio, dejando de pecar, renunciando al pecado. Pero es que ya pecaste. ¿Pecaste una vez? Ya no te sirve si tú renuncias al pecado. Sí, hay que renunciar al pecado, sí, pero ya pecaste. Ya cometiste un pecado. Estás liquidado. Tienes que ir al lago de fuego. Cuando tú te mueras, tu alma va a ser desnudada de tu cuerpo y tu alma desnuda va a ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Eso es lo que te va a suceder. Y en el juicio, por ese pecado cometido, la sentencia que adquiriste a la muerte se va a ejecutoriar. Porque el pecado no puede quedar impune. En la justicia de Dios, ningún pecado puede quedar impune, sin ser sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma de aquel que lo cometió. ¿Me entiendes lo que significa intentar pagar el pecado con sacrificios que no sean la muerte tuya? Yo quiero pagar por mis pecados siendo buena gente, ayudando al pobre, haciendo el evangelismo social. En las noches voy a ir en pos de la gente que está en las calles, los indigentes, y le voy a llevar un termito con agua caliente, con café, con unos sándwiches. Quiero ayudar al pobre porque yo quiero demostrar que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Sí, ese es un punto de la ley. El primer punto es
amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. El segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después dice, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu fuerte y celoso. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Ya, uno de esos mandamientos, uno solo, que tú lo desobedezcas, ya no importa si ya tú obedeces el resto de los mandamientos, porque ya desobedeciste uno, infringiste la ley. Tú puedes estar manteniéndote obedeciendo todas las ordenanzas de la ley, todos sus mandamientos, pero si una de esas ordenanzas, una sola, la infringes, infringiste la ley. Infringiste la ley de los mandamientos del Señor. Eres un delincuente espiritual. Eres un reo de juicio eterno. Y no importa si tú ahora vives una vida en santidad, no importa si tú te congregas en una congregación cristiana, no importa si tú haces un evangelismo social, ayudas al pobre, no importa si ahora tú vives una vida en santidad, no importa si ahora tú te vuelves bueno, si tú ayudas al prójimo, amas a tu prójimo, no importa si de aquí en adelante empiezas a obedecer todos los mandamientos del Señor, ya no importa, porque uno de ellos, de esos mandamientos, lo infringiste, infringiste la ley. Eso es pecar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley divina de los mandamientos, porque el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Y al infringir la ley, uno de sus mandamientos, tienes que pagar por esa infracción de la ley de los mandamientos del Señor con la muerte de tu alma. Y eso no es negociable. La sentencia, la muerte del alma, adquirida por pecar, no se puede negociar. A cambio de que tú dejes de estar con tu alma sentenciada a la muerte porque un día pecaste, y dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. A cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte, ¿qué sacrificio tuyo le vas a ofrecer a Dios para que la sentencia a la muerte de tu alma deje de estar sobre ti, quede sin efecto? Nada. No hay sacrificio tuyo que valga, que sirva para que Dios diga ya, tu alma quedó sentenciada a la muerte, ya, deja tu alma estar sentenciada a la muerte porque me hiciste un sacrificio acepto. No hay sacrificio acepto tuyo. No hay nada en lo absoluto que tú le puedas ofrecer a Dios como sacrificio, para que la sentencia que adquiriste por pecar quede sin efecto. La sentencia a la muerte de tu alma. Yo espero que usted entienda qué significa ser integrante de una agrupación de personas paganas, evangélicos o católicos. Todos son paganos. Están intentando pagarle a Dios que no sea la persona lanzada al infierno, que pueda entrar al cielo con sacrificios. Yo sacrifico mi vida, dejando de ser tibio, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid, cuidando la salvación, porque supuestamente, según tú, se puede perder. Entonces tú estás haciendo sacrificios. Pero si ya pecaste. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos malos injustos? Los que todavía no han sido justificados. Y la justificación es por la fe. Porque no te sirven tus obras, tus sacrificios no te sirven en lo absoluto. No hay sacrificio tuyo que valga para que la sentencia adquirida a la muerte de tu alma quede sin efecto. ¿Entiende usted el concepto de paganismo? De ser un pagano, que usted quiera pagar su entrada al cielo con sacrificio suyo. En Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23, dice claramente la palabra de Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Continúa la palabra del Señor, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausa.
para que la persona piense, para que entienda. De nuevo, Romanos 3, versículos 22 al 23. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con el pasaje, lo cual son buenas noticias para nosotros. Pero hagamos una pausa en el pasaje. Por cuanto todos pecaron, ¿ya? Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. ¿Hay alguna otra forma diferente en que el pecado se pague, pero que no sea con la muerte? No. Eso hay que metérselo en la cabeza acá. Porque la religión es una fuerza de error que arrastra a las personas al infierno. Así que escape de la religión. Religión. ¿Cómo se define la expresión esta, religión? Se define como el intento humano por religarse con Dios a través de méritos personales, sacrificios personales. Yo pago. ¿Cómo pagas tú por tus pecados? Yo pago con vivir una vida en santidad, con dejar el pecado, pero si ya pecaste. Tienes que pagar con la muerte de tu alma por haber pecado. Es que yo pago en rescate de mi alma con sacrificios que yo daría. Yo vivo una vida en santidad. Yo dejo el pecado. Yo permanezco con el pan para la vid. Yo ayudo al prójimo. Yo ayudo a mi vecino. Yo muestro amor por mi vecino. Me pongo bueno, una buena mujer, un buen hombre. Sí, está bien. Te felicito. ¿Pero pecaste? ¿Al menos una vez? Sí, una vez pequé. Tienes que ir al lago de fuego. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de que tu alma, que ya quedó sentenciada a la muerte por haber pecado una vez, deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada que le puedes dar a Dios a cambio para que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte. Nada. Para que una persona pudiera irse al cielo, después de morir, después de que su alma sea desnudada del cuerpo, después de fallecer físicamente la persona y el alma ya no vaya al infierno, sino que vaya al cielo, la persona en toda su vida nunca tendría que haber pecado ni una sola vez. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23, el versículo completo. Porque la paga del pecado es muerte, más el obsequio. Es un regalo. No es un premio que tú te merezcas, no, que tú lo lograste por mérito tuyo, tú lograste el premio, no, es un regalo, un obsequio, porque no puedes. Entonces te lo obsequia el Señor, te obsequia la vida eterna, sin que tú hagas nada. No te está pidiendo Dios que deje de pecar, no te está pidiendo Dios que tú vivas una vida en santidad, no, te lo da como un regalo, la vida eterna, más la dádiva, el don, el regalo, el obsequio, gratuito, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la fe te justifica para irte al cielo. Que tú creas que la vida eterna Dios te la regaló, sin méritos tuyos. ¿Qué te la regaló? Tú tienes que aceptar la dádiva, aceptar el regalo. Creer que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio la vida eterna. Como un algo gratuito para ti, gratis. Tú no pagas tú. Eso es gratis, tú no pagas porque es gratis. Si no fuera gratis, pagarías tú por tus pecados. ¿Y cómo pagas tú por tus pecados? Con la muerte de tu alma. Entonces es gratis. Tenía que ser gratis, porque si pagas tú, tienes que ir al infierno. Porque no hay forma en que el pecado se condene sino con la muerte. No hay forma en que el pecado se pague sino con la muerte de aquel que lo cometió. O sea, pagas tú, vas al infierno. Tienes fe en que pagó Cristo los pecados tuyos, vas gratuitamente al cielo. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Y nosotros siempre vamos a ir agrandando la cuenta, porque vamos a ir acumulando y acumulando pecados cometidos. Y se va acumulando la cuenta de los pecados. Y la cuenta hay que pagarla. No puede quedar impaga. No puede quedar ningún pecado impune. De todos los pecados que tú los has cometido y los seguirás cometiendo hasta que te mueras, no puede quedar ninguno de ellos sin pagarse con la muerte del alma tuya, porque tú los cometiste. Por eso en Romanos 3, versículos 22 y 23 dice, porque no hay diferencia entre usted y yo. Entre ninguno de nosotros los seres humanos hay diferencia. En lo judicial, en lo penal,
en lo que tiene que ver con marchar al infierno, estamos todos iguales. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, usted, yo, ellos, nosotros, yo, tú, él, todos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, por su gracia. O sea que Dios nos da gratuitamente la vida eterna. Él nos regala la vida eterna, sin pedirnos nada a cambio. Porque no hay nada que yo le pueda dar a cambio de que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte. Si ya está sentenciada a la muerte mi alma. Yo ya estoy sentenciado ya pequé, igual que usted. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, ya pecamos ya. Y están todos, usted y yo, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. ¿Entiende el concepto gratuidad? Gratis significa que no pago yo, es gratis para mí. Si pago yo, entonces ya no es gratis, pago yo. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Mas Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Y dónde dice esto? ¿Dónde dice que Cristo murió por los pecados de nosotros? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, está escrito en la Biblia. Ahí está escrito. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, la pagó completa, en forma absoluta, total. Una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. A Cristo le fueron imputados nuestros pecados, los pecados que nosotros los cometeremos todo nuestro paso por este mundo, porque usted y yo siempre seremos pecadores hasta que nos muramos. Jamás podremos llegar a la sublimación moral. Significa llegar a un punto en nuestra vida en que a partir de ese punto en adelante adquiramos la sublimación moral. O sea, seamos iguales a Dios en lo moral. Dios nunca jamás comete pecado. Entonces nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida en que seamos iguales a Dios. Que a partir de ese punto en adelante ya nunca más cometamos pecados. Eso jamás le va a suceder a ningún ser humano. Y aunque le sucediera, aunque llegara la persona a un punto en su vida en que alcanzara la sublimación moral, aunque le sucediera, ya no importa porque ya pecó igual. Repito, para que la persona se pudiera ir al cielo, una vez que muera, nunca tendrá que pecar. Nunca, jamás. Tendrá que verse en la hoja de vida de su vida en la tierra, 0 pecado. Así la persona podría irse al cielo evitando el infierno. Pero basta que la persona cometa un pecado, ya no puede ir al cielo. Ya cometió una falta. Miren, esto es muy parecido a cuando una persona asistía al colegio. El colegio tenía un estatuto, digamos, ordenanzas, que consistían en que los alumnos tenían que llegar a la hora a clase, no podían llegar atrasados. Si un alumno llegaba atrasado a clases, había cometido una falta a las normas del colegio. Entonces el profesor tenía que dejarlo entrar, pero en las siguientes clases ya no podía entrar por la puerta a la sala de clase. Ahora tenía que traer un justificativo, de lo contrario no podía entrar. Tenía que entrar justificado por el apoderado, porque había cometido una falta a las normas del colegio. El ser humano ya no puede entrar al cielo, porque infringió un punto de la ley de los mandamientos del Señor. Cometer una infracción a la ley. Una. Ni siquiera estamos hablando de 2, ni siquiera estamos hablando de 3 pecados, 4 pecados. Eso es cometer un pecado, es cometer una infracción a la ley de los mandamientos. Desobedecer a Dios en cualquiera de sus muchos estatutos. Estatuto del Señor, ordenanzas. No mentirás. No codiciarás. No cometerás adulterio. No fornicarás. No robarás. Para podernos ir al cielo, nunca tendríamos que desobedecer ninguno de estos mandamientos del Señor. Pero ya está escrito ya está escrito en la Biblia.
en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El alumno que había faltado una vez a la norma del colegio, había llegado una sola vez atrasado. El resto de las clases llegaba puntual a la sala de clase. Pero llegó un fatídico instante, un fatídico día, en que llegó atrasado. Faltó a la norma del colegio. Ya no puede entrar a las siguientes clases, ya no puede entrar a clase. Tiene que venir con un justificativo de parte de su apoderado. En Romanos 4:25 dice la Escritura que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo justifica a aquel que ha creído que Cristo le salvó de sus pecados en la cruz, que Cristo se los pagó todo, le pagó toda la deuda y le dio vida eterna. Solamente una persona que ha creído de todo corazón que ya Cristo le salvó de sus pecados, que él los va a cometer hasta que se muera, Cristo lo justifica ante el Padre. Cristo le dice al Padre, Padre, déjelo entrar, yo lo justifico. ¿Y por qué? Dirá el Padre, si eres un pecador, va a pecar toda su vida, porque él creyó que yo le di la vida eterna, que yo le prometí. En Juan 10:28 Cristo prometió y dijo, yo le doy vida eterna. Eso nos prometió el Señor en Juan 10:28, darnos vida eterna. Cristo nos prometió darnos vida eterna. Juan 10:28. Cristo prometió y dijo, y yo le doy vida eterna. En la cruz del Calvario, Cristo se dejó voluntariamente imputar penalmente con todos los pecados que cada ser humano en particular, desde el momento que nace, vive en esta tierra, hasta que se muera, los va a cometer. Desde que nace, vive y hasta que se muera. Para Cristo dejarlo totalmente exento de toda condena a tener que él pagar por sus pecados. O sea, de esa manera, dale la vida eterna. Vida eterna a los cielos. Que no tenga que pagar él por sus pecados. Que él crea que aquel que pagó por sus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hay que creer. Esto es evangelio. El anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y que fue sepultado. A ver, el anuncio es, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito por los profetas en la Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y este anuncio es llamado el Evangelio de nuestra salvación. No hay otro Evangelio, no hay otro anuncio, es este. Esto fue lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplirnos la promesa que Él nos hizo. La promesa que Cristo nos hizo a nosotros fue darnos vida eterna, Juan 10:28. Y para poder darle cumplimiento a esa promesa, Él tuvo que en la cruz sustituirnos, a cada uno de nosotros, todo nuestro paso por este mundo, porque todo el tiempo que nosotros vivamos en este mundo, vamos a cometer pecados. Y un solo pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que usted pudiera o no cometer, que yo pudiera no cometer, basta para que nuestras almas queden sentenciadas a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. No puede quedar la sentencia sin ser ejecutoriada. Entonces, Dios lo que hace es mandar a su Hijo. Dios Padre manda a Dios Hijo. Él tiene la inmortalidad. Es el inmortal, el invisible, Cristo Jesús. Él tiene el poder de morir y volver a vivir. Nosotros no, pero Cristo sí. Y como Cristo sí tiene el poder de morir y volver a vivir, entonces Él nos sustituye la condena a la pena de muerte contra nuestras almas. Para tal efecto se deja imputar penalmente sobre su cuerpo con los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo, todo nuestro paso por este mundo, hasta que nuestro cuerpo se muera, dejándonos totalmente inimputables penalmente respecto de todos nuestros pecados. Los pecados se pagan una sola vez y todos los pecados nuestros le fueron imputados a Cristo en la cruz y los pagó todos de una vez y para siempre. Cristo pagó la cuenta completa de nuestros pecados. En 1 de Pedro 2:24 dice de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestros pecados, ¿cuántos? Todos. Porque basta uno. Un pecado que Cristo no se hubiese dejado imputar a Él, lo tendríamos que pagar nosotros. Entonces Cristo se tuvo que dejar imputar con los pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos, para poder cumplir la promesa que nos hizo, darnos la vida eterna.
Isaías 53:6 dice de Cristo, respecto de Dios Padre, Dios, Jehová Dios, Padre, respecto de Jehová Dios Hijo. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, Dios Hijo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que hay que creer. En esto hay que creer, porque esta es la forma en que Cristo nos salvó, por sustitución. Cristo en vez de nosotros. Él en vez de usted. Cristo en vez de mí. Cristo cargó todos los pecados de usted en su cuerpo, en la cruz. Cristo cargó todos los pecados míos que yo cometeré hasta que yo me muera, en su cuerpo, crucificado en la cruz. Entonces, el dictamen que dice, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo murió. Ya no muero yo. Ya no tengo por qué ser condenado otra vez yo, por los pecados míos que ya Cristo me los pagó en la cruz. Los pecados se pagan una sola vez, y fueron pagados todos los pecados nuestros en la cruz, por Cristo. Cristo pagó. Porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por los pecados de usted y los míos, los pecados de nosotros. Entonces ahora, yo ya no puedo entrar al cielo porque cometí una o más faltas a las normas morales de Dios, a sus mandamientos. Ahora tengo que estar justificado. Alguien me tiene que justificar. Pero es Cristo el que justifica. Entonces Cristo, para poderme justificar a mí, tiene que hallar en mí fe. Que yo dé fe que el sacrificio de Cristo pagó toda mi deuda de mis pecados. Y así me dio la vida eterna. Si yo no le doy fe al sacrificio de Cristo, de que ese sacrificio es el único, no hay otro, que a mí me dio la vida eterna, entonces Cristo no me justifica ante el Padre. Cristo dirá, Padre, Ulises no ha creído en mí. No lo justifico ante usted. Cristo es el que justifica a la persona pecadora, al impío, ante el Padre. En Romanos 4, versículos 4 y 5, dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe de él, del impío, le es contada por justicia. Queda justificado para irse al cielo. La salvación es por la sola fe en el sacrificio de Cristo. Que yo le dé fe a este sacrificio de Cristo, que eso me dio la vida eterna. Que yo le doy fe, que ese sacrificio a mí me dio la inmortalidad. La vida eterna, inmortalidad. Mi alma quedó inmortal, no puede ser condenada a la muerte por ningún pecado que yo cometa, hasta que mi cuerpo se muera. En 2 de Timoteo 1:10 se habla de la inmortalidad que Cristo nos regaló a nosotros en la cruz. Inmortalidad para nuestras almas. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, lo que fue manifestado fue la gracia del Señor. Gracia, gratuidad. Que sea gratis para nosotros la entrada al cielo. Sin pagar. Porque si pagamos nosotros, tenemos que pagar con la muerte. Por nuestros pecados. ¿Ya? Y un pecado hay que pagarlo con la muerte. 2 pecados, 3 pecados, peor todavía, más condenado a la muerte. Pero para ser condenado a la muerte, un pecado basta. Entonces Cristo fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros. Los pagó Él. Ya no los tenemos que pagar nosotros. Para nosotros la entrada al cielo es gratis, mediante la fe nuestra en el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces, en 2 de Timoteo 1:10 se está hablando de la gracia, salvación gratuita, por gracia, gratis, por medio de la fe. Fe en el sacrificio, fe en la gracia de Dios. Entonces, en 2 de Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora, la gracia, ¿ya? Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera, Cristo nos dio la inmortalidad, mediante el Evangelio, que acabo de anunciar. Mediante el Evangelio que acabo de anunciar, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras,
nos dio la inmortalidad. La inmortalidad mediante el Evangelio, mediante este sacrificio consumado por Cristo en la cruz, realizado por Cristo en la cruz, en favor de nosotros. Entonces, Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Redención viene de la palabra redimir. El que redime es aquel que rescata un alma, pagando el precio completo en rescate. El precio en rescate de nuestras almas fue pagado en forma íntegra, total. Cristo no pagó un pie. O sea, él puso un pie, pagó colocando un pie ahí y que nosotros tengamos que pagar en cuota. No, el precio en rescate de nuestras almas fue pagado en forma total, absoluta. Al contado, cash, en efectivo. El precio total. No tenemos que pagar ni una cuota extra nosotros, ni dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad. Eso sería pagar. Eso es paganismo. Entonces, los pecados únicamente se pagan con la muerte del alma que los cometió. Cada pecado en particular. Cada pecado con la muerte del alma. Entonces, en Juan 8:24, entendiendo que Cristo es nuestro Redentor, el que nos rescató el alma nuestra, que iba marchando al infierno, que estaba condenada al infierno, en la garra de Satanás. Él nos rescató el alma, pagando el precio completo en rescate de nuestras almas. Nuestras almas quedaron completamente rescatadas. No hay que pagar nada más. Paganismo, pagar. Yo vivo una vida en santidad, yo dejo el pecado para por fin tener vida eterna. No, si la vida eterna ya Cristo la consumó en la cruz, pagando el precio completo en rescate de cada alma humana. Ahora la condenación es por incredulidad, porque la incredulidad del hombre invalida el rescate, invalida la sustitución, Cristo en vez de nosotros, quedando la persona expuesta a ella tener que pagar por sus propios pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma que los cometió. Entonces, por eso que en Juan 8:24, Cristo advierte muy solemnemente, diciendo, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy aquel que pagué el precio completo en rescate de tu alma, que yo ya te salvé de pagar tú por tus pecados, que yo te di la vida eterna, si no creéis que yo soy tu salvador, tu rescatador, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, ¿quién paga la cuenta de los pecados tuyos? Porque tú has cometido pecado. Y los pecados se pagan con la muerte de aquel que los cometió. La muerte del alma. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? ¿Tú crees con todo el corazón, con fe, que te la pagó Cristo en la cruz? Entonces gratuitamente vas al cielo. Porque aquel que pagó por tus pecados fue Cristo. No pagas tú. Tú no pagas. No seas un pagano. Porque si eres un pagano, estás no creyendo. Estás mostrando incredulidad. Y la incredulidad invalida el rescate. Invalida la salvación. Que invalidas lo que Cristo hizo por ti. Lo haces inválido por tu incredulidad. Quedando expuesto tú a tú tener que pagar por tus propios pecados. Quedando expuesto tú, por tu incredulidad, al rescate del Señor, a tener que tú partir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas, no vas sustituido por Cristo. Vas a pagar tú por tus pecados. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Entendiendo que cada pecado cometido penalmente se paga con la muerte del alma que lo cometió. Entonces, cada pecado en particular, no importa qué tipo de pecado, tienen que ser pagados con la muerte del alma de aquel que los cometió. Entonces, ¿quién paga la cuenta total de tus pecados? ¿Tú crees que te la pagó Cristo en la cruz? Por tu creer, por tu fe en lo que hizo Cristo por ti, vas justificado al cielo, gratuitamente. No pagas tú, porque has creído la verdad, que pagó Cristo la cuenta de tus pecados. Y si no lo crees, entonces pagarás tú. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? ¿La pagas tú? Vas al infierno, a pagarla tú. ¿Crees que te la pagó Cristo? Vas al cielo, por creer que Cristo murió por tus pecados, por creer en el bendito evangelio de nuestra salvación, que anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros.
Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Porque tú has pecado, al igual que yo. Recordemos Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia entre usted y yo, ninguna, en lo judicial. Somos reos de juicio eterno. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Va marchando todo al infierno, me incluyo. Pero siendo justificados gratuitamente. Gratis. Gratis significa que no pago yo. Yo no pago con dejar de ser tibio, pagando con permanecer con el pan para la vid, pagando con cuidar la salvación, porque supuestamente se puede perder, pagando yo el rescate de mi alma, viviendo una vida en santidad. No. Gratuitamente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Su gratuidad. Eso es gracia. Recibir sin pagar, sin mérito. Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el rescate de Cristo en la cruz en favor de nuestras almas. Cristo rescató nuestras almas, pagando el precio absoluto, completo, en rescate de cada una de nuestras almas. Ya lo hizo Cristo ya. Ya nos salvó del infierno. Ya nos salvó. Hay que creer. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate. Cristo es el Redentor, el que rescate el alma pagando el precio completo, una vez y para siempre, en rescate de nuestras almas. El precio en rescate para rescatar nuestras almas, que iban marchando al infierno. Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, usted pecó, yo pequé, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién paga la cuenta de los pecados suyos? ¿La paga usted? Va al infierno. ¿Usted cree que se la pagó Cristo? Va al cielo. ¿Quién paga? La cuenta no puede quedar sin pagar, la cuenta de sus pecados. Alguien la tiene que pagar. No puede quedar ningún pecado impune. Penalmente el pecado se paga con la muerte del alma que cometió el pecado. ¿Quién paga? ¿Paga usted? Va al infierno. ¿Paga Cristo? Esa es la verdad. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó la cuenta de todos nuestros pecados. Entonces tú, por creer, va al cielo. Por la fe. Juan 8:24. Hablando nuestro Señor Jesucristo en primera persona. Diciendo, por eso dije, que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis, invalidas. La incredulidad invalida, hace inválida la sustitución que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por no creer. No la hace realidad para su vida. Para usted no es real. Entonces Dios dice, ok, te tomo en cuenta en lo que tú crees. Para ti no es real. Ok, perfecto. Te respeto tu opinión, te respeto tu creencia. Por tu creencia vas al infierno. Porque eso es lo que estás creyendo tú. Que lo que yo hice por ti no es real, no te di vida eterna. Me estás tratando de mentiroso. Miren, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice, hace a Dios mentiroso la persona. La persona hace a Dios mentiroso por no creer que Cristo nos dio vida eterna. Por no creer que el Padre nos dio vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice Juan a la iglesia, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:13. Estas cosas, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, todo el tema del infierno o el cielo se resume en Juan 8:24. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Porque tú has pecado y vas a seguir pecando hasta que te mueras. Entonces, la cuenta se va a agrandar. Entonces, ¿quién paga la cuenta total de tus pecados? ¿La pagas tú? Vas al infierno.
¿Crees que te la pagó Cristo? Vas al cielo. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Porque tus pecados tienen que ser pagados, no pueden quedar impunes. O pagas tú, vas al infierno. ¿Paga Cristo? Vas al cielo. ¿Quién paga? ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? ¿Quién la paga? ¿La pagas tú? Tienes que pagarla con el lago de fuego, ¿eh? Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. No hay otra forma. O todos los pecados tuyos tú crees que te la pagó Cristo en la cruz, la cuenta de tus pecados. Vas al cielo, justificado por tu fe en la gracia de Dios. Juan 8:24. Cristo advirtiendo a los que no creen en Él, que Él nos salvó, que nos dio la vida eterna, que nos redimió nuestras almas, las compró, las rescató al precio de su propia vida, vida por vida. La vida de Cristo en vez de nuestras vidas. Dice Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, dice Dios, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. La vida de Cristo en vez de la tuya. Eso fue lo que hizo Cristo. Dio su vida en vez de la tuya. Él murió en vez de ti por los pecados tuyos, por los pecados míos. Él los pagó. Él pagó la cuenta de todos tus pecados. ¿Le crees a Cristo? ¿Le crees que Él cumplió la promesa que nos hizo de darnos vida eterna? Antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, Cristo exclamó, ¡consumado es! Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Consumada la promesa que les hice. Les di la vida eterna, al precio de mi vida en la cruz del Calvario. Yo, en vez de ustedes, morí por los pecados de ustedes. Los pagué yo. Yo pagué la cuenta. ¿Me crees? Dice Cristo. ¿Le crees a Cristo que Él es tu Redentor, tu Salvador? Si no lo crees, si eres escéptico, lo pones en duda, entonces estás no creyendo y haciendo al Padre y al Hijo mentirosos. Porque tanto Dios Hijo nos prometió, como Dios Padre también nos prometió, darnos vida eterna, los dos. En Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que tendrá, durante un proceso de santificación, de dejar el pecado, de vivir una vida en santidad, dejar la tibieza, estar cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. No, ahora, en el mismo momento que tú crees, es la verdad. La verdad es una sola. Cristo nos dio la vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz. Está consumada la salvación. La haces efectiva por la fe, creyéndola, con todo tu corazón. Cristo está prometiendo y ofreciendo vida eterna ahora. Ahora mismo, en este mismo segundo. Right now. Ahora mismo. No durante un proceso. Cristo dice en Juan 5:24, de cierto, no puede haber algo más cierto que esto. De cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna ahora mismo. Al morir va al cielo. Ya no va al infierno, no va al juicio, no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Antes de que Cristo viniese al mundo, había un antiguo pacto, donde uno tenía que estar haciendo sacrificios para expiar los pecados. Pero los sacrificios eran de animales. Los animales no sustituían la muerte. Pero ahora vino Cristo, el Cordero. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. En Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice el Señor, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque todos los pecados vuestros mi Hijo los cargó en su cuerpo, y Él los pagó en vez de ti. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay ninguna ofrenda más por tus pecados. La ofrenda por tus pecados fue Cristo. Te los expió todos en la cruz, los desapareció. Ante los ojos del Padre, en los cielos, los pecados nuestros no existen más. Our sins no longer exist criminally. Our sins no longer exist criminally because Christ died for our sins. Ante los ojos del Padre, nuestros pecados no existen más. Fueron todos expiados en la cruz. Por Cristo. Él fue ofrecido, cual cordero. Antiguamente había que ofrecer corderos para expiar los pecados. Ahora, la ofrenda por nuestros pecados fue Cristo. Cristo el Cordero, ofrecido por el Padre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Eso está en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 14. Ahora, Hebreos 10, versículos 17 y 18, dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, de mis pecados, los tuyos también,
de nuestros. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, los pecados nuestros fueron todos remitidos al cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, para Él ser condenado por nuestros pecados a la muerte, y Él murió en efecto por los pecados de nosotros. Entonces no hay más ofrendas por el pecado. La ofrenda por nuestros pecados fue el Cordero de Dios, y Él expió todos nuestros pecados. No hay más ofrendas por los pecados. Ese es el conocimiento de la verdad, de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Este es el conocimiento de la verdad, que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Hebreos 10, versículo 14, Hebreos 10, versículos 17 al 18, Hebreos 10, versículo 26 al 30. Porque si pecáremos, dice el apóstol Pablo a los Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento pleno de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Porque si pecáremos voluntariamente, por incredulidad al Hijo, por no creer que el Hijo cumplió su promesa de darnos la vida eterna. ¿Y cómo la cumplió? Muriendo por todos nuestros pecados, expiándolos todos. Fue la ofrenda del Padre. Los pecados nuestros no existen más criminalmente. Our sins no longer exist criminally, because Christ died for our sins. Por eso, because Christ died. Cristo murió por los pecados nuestros, por our sins. Our sins. Entonces, ahora, pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Pecar por incredulidad al Hijo, por incredulidad. Cristo dijo de pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 9. En Juan 3:36 leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se verifica en una persona que dice creer en Cristo, en un cristiano pagano, evangélico o católico? ¿Cómo se verifica en esa tal persona que él permanece rehusando creer en el Hijo? Bueno, se verifica cuando la tal persona dice, para por fin tener vida eterna, tú tienes que dejar de ser tibio, para por fin tener vida eterna. O sea, ahí se está manifestando en él que él permanece rehusando creer en el Hijo, porque el Hijo ya nos dio vida eterna. Nosotros no tenemos que tenerla, ya nos dio la vida eterna. No tenemos que lograrla nosotros, ya Cristo nos la dio la vida eterna. Entonces, ¿cómo se verifica en una persona que dice creer en Cristo, llámese una persona que asiste a la congregación eclesía, o Union Church, o Hermanos Libres, o Asambleas de Dios, o calvinista, presbiteriano, o pentecostal, o testigo de Jehová, o mormón, o luterano, o anglicano, o de la congregación Alianza Cristiana Misionera, la que sea, cualquier denominación cristiana, la que sea. ¿Cómo se verifica en ellos que ellos permanecen rehusando creer en el Hijo? Cuando en ellos se verifica que ellos están diciendo que para por fin tener vida eterna, están dejando de ser tibios, para por fin tener vida eterna. Que para por fin tener vida eterna, están permaneciendo cual pámpano en la vid, porque si no, según ellos, son cortados y echados al fuego. Juan 15, el 1 al 7. Bueno, la vid es Cristo. Nosotros somos los pámpanos. Cuando la vid, que es Cristo, entra en nosotros, entonces nosotros, cuales pámpanos, estamos permanentemente permaneciendo en la vid, que es Cristo, en mí, cual pámpano. Y yo cual pámpano en él, la vid, que es Cristo. Ese es el bautismo. Ser sumergido Cristo espiritualmente dentro de nosotros. Para que Cristo habite espiritualmente dentro de nosotros. Y cuando Cristo es sumergido, entra en nosotros, entonces Cristo desarrolla su ministerio sacerdotal. Constantemente Cristo nos va limpiando de nuestros pecados. Como lo hacía el sumo sacerdote, una vez al año. Entraba con la sangre de la expiación y vertía 7 veces sobre el propiciatorio, cruzando el velo, tras el velo, del lugar santo al santísimo. Todo el tiempo de su éxodo por el desierto, el pueblo de Israel tenía la actividad sacerdotal. Expiaba los pecados del pueblo que estaba en el pacto. No expiaba los pecados de los pueblos de los amonitas, jerjeseos, eteos, amorreos, filisteos. No, ellos no estaban en el pacto, en el antiguo pacto que Dios hizo con Israel.
Para los que estamos en el nuevo pacto, a través de la fe, en la ley de la fe, como dice Romanos 3, versículos 27 al 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En este nuevo pacto, en la ley de la fe, Cristo constantemente, cual fiel sumo sacerdote, nos va constantemente expiando nuestros pecados, ya en nuestra condición de tener vida eterna. Es la actividad sacerdotal de Cristo. Ajá. En Hebreos 9, versículos 11 y 12 dice, más Cristo, como sumo sacerdote, con su propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención, eterna compra, eterna salvación de nuestras almas, vida eterna, inmortalidad. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Voy a mostrarle el original. El original de Hebreos 9, versículos 11. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Aquí está, ¿eh? Más Cristo dice, estoy citando el original porque los traductores modificaron el tiempo, ¿eh? El tiempo verbal. Le han puesto, entró en el lugar santísimo. No, el original dice, en los santos, ¿eh? En cada uno de los que ya han sido salvos. En los santos. En los santos. Entonces dice así, mas Cristo, habiéndose presentado, sumo sacerdote de los bienes venideros o los bienes llegados, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Es por eso que nuestro Señor dice en Juan 6, versículos 50 al 59, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Mas el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de manera espiritual. Cuando Cristo entra en nosotros, entra con su propia sangre. Y en nuestro corazón está el propiciatorio. Entonces, constantemente el Señor está vertiendo su sangre en el propiciatorio de nuestro corazón, que está en este tabernáculo de nuestro cuerpo. Y nosotros, mientras vamos, los salvados del nuevo pacto, en nuestro éxodo por este mundo, por el desierto de este mundo, a nuestra tierra prometida en el cielo, al canal celestial, la actividad sacerdotal nos va purificando y limpiando nuestros pecados. ¡Qué hermoso todo esto! Por eso, 1 Juan 1:7, le está escribiendo solamente a personas que ya son del Señor, vida eterna, a la iglesia. Ya tenemos vida eterna. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre se está incluyendo Juan. Juan se está haciendo parte con aquellos a los cuales le está escribiendo. 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A los que ya tenemos vida eterna. Porque viviendo nosotros, con nuestras almas ya salvadas, en un cuerpo de carne y hueso, siempre vamos a caer en pecados. Y tenemos que ir siendo purificados de nuestros pecados constantemente. Porque constantemente vamos cayendo en pecado. También a la iglesia que estaba en Éfeso, el apóstol Pablo escribe en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos, se está incluyendo Pablo, y Pablo ya era salvo. También se está incluyendo Juan, en 1 Juan 1:7, y Juan ya era salvo, era el apóstol del Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, se está incluyendo Juan, nos limpia de todo pecado. Ahí está la actividad sacerdotal de Cristo. Cristo entra en nosotros. Por eso que en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El fiel sumo sacerdote vive en mí. Entró con su propia sangre, y él ministra, vertiendo sobre el propiciatorio, todo el tiempo que mi cuerpo vive en la tierra, en mi éxodo por este mundo, por este desierto, al canal celestial. Entonces tenemos la actividad redentora del Señor y la actividad sacerdotal, que nos asegura nuestra ida al cielo. Al pecar, confesamos el pecado y Dios nos limpia con su sangre.
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, y Juan ya era salvo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza de nuestros pecados con la bendita y preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin arruga. Es la actividad sacerdotal invisible de nuestro gran sumo sacerdote que mora dentro de nosotros. Es por eso que en Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tiene que estar Cristo morando dentro, cual fiel sumo sacerdote. Cristo no era conocido en el Antiguo Testamento, no era conocido como tal, como el Cristo. Pero en Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió como propiciatorio, mediante la fe en la de él sangre. Como propiciatorio, como un elemento del arca del pacto, donde caía la sangre para expiar los pecados del pueblo, que ya estaba en el pacto. No para expiar los pecados del pueblo que no estaba en el pacto, de los amonitas, jerjeseos, heteos, filisteos, ellos no estaban en el pacto, ellos iban al infierno. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es pecar por incredulidad a Cristo. Pecado de incredulidad. Pecar por incredulidad a Cristo. En Juan 3:36 dijo Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en el Hijo se manifiesta cuando una persona que dice creer en Cristo, según él, para por fin tener vida eterna, él está dejando el pecado. Para por fin tener vida eterna, está viviendo una vida en santidad. Para por fin, según él, tener vida eterna, está dejando de ser tibio. Para por fin, según él, tener vida eterna, está permaneciendo con el pámpano en la vid para no ser cortado, echado al fuego. Está demostrando que permanece rehusando creer en el Hijo. Creer en el Hijo es creer que Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Que si yo peco, nunca más soy condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Yo tenía ese versículo en el original. En el original, Romanos capítulo 8. Entonces, estoy mostrando el escrito original. Entonces, ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Los traductores han agregado los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No. Eso está agregado y copiado del versículo 4. Pero lo que está en el versículo 4 no es un requisito que tengamos que nosotros cumplir aparte de estar en Cristo para no ser condenados. Como maliciosamente lo hace entender esta falsa traducción, ¿verdad? Esta maliciosa traducción. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, King James, casi todos los traductores copiaron lo del versículo 4, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, y lo agregaron al versículo 1. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo hicieron? En el original dice, en Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si yo peco, no soy condenado al infierno. Porque aquel que fue condenado por los pecados míos fue Cristo. Y los pecados se pagan una vez con la muerte del alma. El alma de Cristo entró en condenación y volvió a tomar su vida, ¿verdad? Es el inmortal. Entonces Él nos sustituyó la condena en la muerte eterna del alma. Dice en Romanos 8:1, entonces ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. No sigue más. Después el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó del poder del pecado y de la muerte. Nos hizo libres de la ley, libertos de la ley. La abolió penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley quedó abolida penalmente. O sea, no hay más pena de muerte contra el alma por pecar. Cristo nos dio la inmortalidad al alma mediante el Evangelio, según de Timoteo 1:10. La vida eterna para el alma. Ahora, por los pecados que uno cometa aquí, en esta vida, los va a pagar aquí. Con dolores, sufrimientos, angustia, pérdida de la salud física, pérdida financiera, incluso pérdida de la vida física, incluso pérdida de la vida física, con la muerte física, pero nunca más con la pérdida del alma. El alma quedó salvada de la muerte, por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay al infierno por pecar,
para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Ah? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Ahora la condenación ocurre por incredulidad, por no creer. ¿Ya? Entonces siempre la incredulidad a partir de la cruz del Calvario en adelante es por incredulidad. O sea, siempre la condenación a la muerte del alma, el lago de fuego, el infierno, es por incredulidad. Ya no por los pecados. No los pecados que quedaron todos pagados por Cristo en la cruz, de todos los seres humanos del mundo. Entonces la condenación ahora ocurre por la incredulidad, o por creer, pero a medias, no estando plenamente convencida la persona. Esa es otra forma para Dios de no creer. Tú te tienes que asegurarte de estar creyendo con fe. Por eso que en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No hay que hacer cosas que estés dependiendo de algo más, según tú, para por fin tener vida eterna. No hay que hacer cosas que, según tú, te encuentres creyendo tú que tienes que hacer algo más para por fin tener vida eterna. No hay que hacer cosas eso, de volverte un pagano, como muchos evangélicos y muchos católicos. Pagano. Pagar tú por la salvación de tu alma. No tienes que pagar nada más. El pago completo en rescate de tu alma la hizo Cristo en la cruz. El pago completo. Él pagó por todos tus pecados. Así se paga la entrada al cielo, con la muerte de los pecados, hecha por Cristo en la cruz del Calvario, creyendo en esto. Ahora, en 2 Corintios 13:5, dice el apóstol Pablo, exhorta a la autoexaminación. Entonces, exhorta al apóstol Pablo, en forma muy solemne, diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No hay que hacer cosas que estén en las obras, para por fin tener vida eterna. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A menos que Dios no encontró fe en ti, no halló fe en ti. Tu fe quedó reprobada. No aprobaste en cuanto a la fe. Creíste, tal vez creíste, pero no del todo, de que ya Cristo te dio vida eterna. No del todo, o sea, no estás plenamente convencido. Aquí en el corazón hay foco de resistencia a la verdad. El corazón tiene que ser plenamente convencido, al 100%. Creer con todo el corazón, eso es creer con fe. Con todo el corazón, sin tener focos de resistencia a la verdad. El corazón es perverso y engañoso, como dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice Dios, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. El corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Entonces siempre el corazón nos engaña. Porque una persona puede creer que ha creído con todo el corazón, pero aquí en el corazón hay focos de resistencia a la verdad. Focos de resistencia. Es como una fuerza invasora, ¿ya? Un ejército que invade un país o invade una ciudad. Entonces los patriotas de esa ciudad están resistiendo a la invasión. Pero el ejército es tan poderoso que en total, al final invade, se toma la ciudad. Pero en la ciudad hay pequeños focos de resistencia. Hay algunas trincheras de algunos patriotas que todavía están resistiéndose a la invasión. El corazón tiene que ser completamente persuadido, ¿ya? Que la verdad del Evangelio entra al corazón. Pero el corazón, que es tan incrédulo y tan engañoso y perverso, siempre ofrece focos de resistencia. O sea, la persona puede haber creído, pero no con todo el corazón. Eso es creer, pero exento de fe. Yo, hace un tiempo atrás, di un ejemplo de qué significa creer versus creer con fe, que son dos cosas totalmente diferentes. Para tal efecto, yo les conté la historia de un equilibrista, digamos, de una persona que él montaba un espectáculo en los edificios de altura en Nueva York, donde él trazaba una cuerda de una parte alta de un edificio hasta la otra parte alta del otro edificio de altura, una cuerda. Entonces el equilibrista caminaba por la cuerda floja, apoyado de una varilla.
Entonces, este equilibrista tenía muchos seguidores, era muy famoso. Este equilibrista era un ídolo para mucha gente. Pero de todas las personas que admiraban a este equilibrista, había uno que destacaba, que era el fan número 1. Entonces, este equilibrista, un día él publicó en los diarios que iba a montar su espectáculo en las cataratas del Niágara. Entonces, la gente que lo seguía compró las mejores locaciones en las terrazas de los hoteles que daban a las cataratas para poder ver en la mejor posición el espectáculo que iba a montar el equilibrista. Él iba a cruzar las cataratas del Niágara pisando una cuerda, ¿ya? La cuerda floja. Entonces llegó el momento que digamos que el equilibrista inició su espectáculo. Y estaba toda la gente que lo seguían a este equilibrista, sus mayores fans, sus mayores seguidores, para quienes el equilibrista era su ídolo, estaban todos mirando el espectáculo. Entonces el equilibrista comenzó a caminar por la cuerda, apoyado de su varilla, y todo el espectáculo fue muy tenso, de mucho estrés, porque habían veces que el equilibrista estaba a punto de caerse, porque había mucha humedad, y las corrientes de aire que eran provocadas por las cataratas, las aguas que caían al río, producían muchas corrientes que emanaban, corrientes de aire que le producían al equilibrista perder el equilibrio, ¿ya? Entonces todo el espectáculo fue muy tenso, con mucho estrés, hasta que finalmente el equilibrista logra la hazaña y pasa de un punto al otro punto. Entonces toda la gente empezó a aplaudir, bravo, bravo, eres el mejor equilibrista de todos los tiempos. Pero de todos estos fanáticos, seguidores de este equilibrista, para quienes el equilibrista era su ídolo, de todos los que estaban aplaudiendo, había uno que destacaba más que todos. Era el fan número 1. El más fanático seguidor del equilibrista. Entonces este equilibrista se dio cuenta, notó que este fan estaba aplaudiendo, pero en forma fervorosa, pero ¡bravo, bravo! Eres lo mejor, el mejor equilibrista de todos los tiempos. Entonces el equilibrista notó que este fans estaba muy fuera de sí, lleno de jolgorio, estaba pero extasiado. Entonces el equilibrista se dirige a este fan número 1 y le dice: ¡Amigo! Oiga, amigo, a usted le hablo. Entonces este fan número 1 se dio cuenta que el equilibrista se estaba dirigiendo a él y le dijo: ¿me está hablando a mí? Sí, a usted, amigo. Hoy me siento pero privilegiado, para mí es una honra que usted se dirija a mí. Dígame. Entonces el equilibrista le dijo: ¿usted cree? Entonces aquí tenemos la diferencia entre creer versus creer plenamente convencido. Creer en Cristo, que Él sí nos dio la vida eterna. Pero creer tal vez no plenamente convencido. Entonces aquí está la diferencia. En este ejemplo, el equilibrista le dice a este fan número 1: amigo, ¿usted cree que yo soy capaz de devolverme al punto inicial, en donde yo inicié la hazaña, pero sin la varilla, y además montándome una persona sobre mis hombros? ¿Usted cree que yo puedo lograr esta nueva hazaña? Entonces este fan número 1 le responde al equilibrista: ¡por supuesto que creo, pues! ¡Por supuesto! Si usted todo lo puede, usted es mi máximo ídolo. Usted es el mejor equilibrista de todos los tiempos. Entonces el equilibrista le dijo a este fan número 1: muy bien, amigo, usted venga, usted móntese sobre mis hombros, y entre los dos lograremos esta hazaña, entre los dos. Entonces, este fans número 1 le dijo al equilibrista: sabe que mejor escoja a otra persona, porque yo me debo a mi familia, aquí está mi esposa, mis hijos, y si me pasa algo... O sea, a ver, en resumen, este fans número 1, en relación al equilibrista, que el equilibrista para él era su ídolo número 1, era un ídolo. Para este fans número 1,
el equilibrista era, digamos, su ídolo. Entonces, este fan número 1 creía en el equilibrista. Creía, pero no tanto como para arriesgar su vida. ¿Me entienden? Creía, sí, pero no tanto como para arriesgar su vida. Que él mismo se subiera en los hombros, se montara en los hombros, no, tanto como para eso no. Esa es la diferencia entre creer, pero no tanto como para arriesgar mi vida. La vida mía, ¿me voy al infierno o al cielo? ¿Creo en Cristo tanto como para arriesgar mi vida? ¿Creer yo, apostar mi vida a que el sacrificio de Cristo me dio la vida eterna? ¿Y si no? No, sí creo, pero no tanto como para apostar mi vida. Entonces, lo que quiere el Señor es que tú le des todos los créditos de la salvación de tu alma al sacrificio de Cristo en la cruz. Ni un crédito a ti. No que tú tengas que hacer algo más para por fin, según tú, ser salvo. O dejar de hacer, dejar de pecar, dejar de ser tibio. No, nada. Todos los créditos se los tiene que llevar Cristo en cuanto a la salvación de nuestras almas, a la vida eterna. La parte nuestra es fe, creer, pero creer con todo el corazón. No así como este fan número 1. Porque este fan número 1 creía en el equilibrista, pero no tanto como para arriesgar su vida. Creo, pero no con todo el corazón. Creo, pero sin fe. Y la justificación no es por creer, la justificación es por la fe. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que tú le des fe al sacrificio de Cristo. Que ese sacrificio a ti te dio vida eterna. Que no tienes que hacer nada más. Si caes en pecados, apelas a la sangre de Cristo confesando tus pecados para la limpieza, purificación. Hay arreglo. Pero si tú no crees, vas al infierno. Tú no crees que ya Cristo te dio la vida eterna, que ya te dio la inmortalidad mediante el Evangelio. No lo crees. O lo crees, pero no plenamente convencido. Estás creyendo como el fan número 1 del equilibrista. Estás creyendo, pero no del todo. Por eso que la exhortación es a examinarse si uno está en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O estás en las obras, o estás en la fe. No puedes estar en la fe y en las obras al mismo tiempo. Entonces, en Santiago capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta. Sí, pero la fe sin obras es del que ya ha sido salvo. La fe sin obras es del que ya depositó su fe en el Evangelio. Fe en las promesas del Señor. Dios prometió que si nosotros pedimos, recibimos, si pedimos con fe. Creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Marcos 11:24. Por tanto, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Marcos 11:24, eso es el original. Yo lo haré, el Señor dice una promesa, Juan capítulo 12, versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Promesa del Señor. También está escrito en la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío y al griego, al gentil. Entonces, tú tienes fe, siendo ya salvo, que predicar el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Tienes fe? Bueno, muéstrame tu fe en el Evangelio, en que predicar el Evangelio es poder de Dios para salvación, sin estar predicando el Evangelio, y yo te demostraré mi fe predicando el Evangelio. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por estar predicando yo el Evangelio a los demás, porque yo tengo fe en que al predicar el Evangelio, almas pueden ser salvas. Tú dices que tienes fe en el Evangelio, que oír el Evangelio a otras personas le puede provocar la salvación, pero no te veo predicando el Evangelio. Tú dices que tienes fe en la oración eficaz del justo puede mucho, pero no te veo orando. Tú dices que tienes fe en la oración, que al orar Dios puede responder esa oración, esas peticiones, sí, pero no te veo orando. No te veo predicando el Evangelio. Tú ya eres salvo tal vez, pero tú dices que tienes fe en que las personas que oigan el Evangelio y lo crean serán salvas. Entonces hay que predicar el Evangelio, pero no te veo predicando. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por estar orando sin cesar, por estar predicándoles el Evangelio a los demás.
La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. No para ser salvo hay que hacer obras. Entonces, o estás en las obras para ser salvo, o estás en la fe. Entonces ya fuiste salvo. ¿Dónde estás? ¿En las obras o en la fe? Si estás en las obras, estás procurando entrar a la salvación. Pero si estás en la fe, ya entraste. Ya tienes vida eterna. Ya Cristo mora en ti. En este mundo, bíblicamente hablando, hay dos tipos de personas. Los que tienen al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, morando en su interior, y los que no lo tienen. Los que no tienen al Espíritu de Dios. O los que sí lo tienen. Estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. O los verdaderos salvados, que sí tienen al Espíritu de Cristo morando dentro. Es viviendo Cristo, el Hijo de Dios, dentro, en forma espiritual. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. 1 Juan 5:12. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, estando a punto de reencontrarse con el Padre Celestial en los cielos, nuestro Señor Jesucristo da la gran comisión, ¿verdad? Y dice, id por todo el mundo, le dice a sus creyentes, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haber añadido fe a su creer en el Evangelio, yo mismo viniese a ser sumergido dentro de la tal persona, y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Ser sumergido Cristo es el bautismo invisible, el bautismo espiritual. No es el bautismo de Juan, que es el bautismo visual, físico, donde uno se sumerge en el río. Eso lo hace el ser humano. El bautismo espiritual lo hace Dios, sumergiendo a Cristo en nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es de Cristo. ¿Entiende lo que significa pertenecer a alguna agrupación de personas paganas? Como hoy en día dentro de la cristiandad abunda el paganismo. Ellos quieren pagar ellos para irse al cielo. El que pagó nuestro derecho a entrar al cielo fue Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Así se pagan los pecados, con la muerte. Entonces, en Juan 8:24, el Señor dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu redentor, tu salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Significa, ¿quién pagará la cuenta final de tus pecados? Porque tú pecarás hasta que te mueras, y los pecados, cada uno de ellos, se pagan penalmente con la muerte del alma. Entonces, ¿quién pagará la cuenta de todos tus pecados? ¿La pagarás tú? Irás al lago de fuego. O ahora, antes de morir, crees que la cuenta de tus pecados en forma completa te la pagó Cristo en la cruz. Vas al cielo entonces, sustituido por Cristo. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? ¿Quién la pagará? ¿Finalmente la pagarás tú? ¿O tú crees ahora que en la cruz del Calvario toda la cuenta de tus pecados te la pagó Cristo? Entonces vas justificado por tu fe al cielo. No pagando tú, habiendo pagado Cristo. Y tú lo creíste, pero lo creíste con fe, porque la justificación es por la fe. ¿Entienden lo que significa ser un tipo pagano, una mujer pagana, un hombre pagano que quiera pagar por sus pecados con sacrificios de él? Yo dejo de ser tibio, yo me sacrifico dejando de ser tibio, yo permanezco con el pan para la vid. Es un tipo de expresión pagana, como lo hacían los pueblos cananeos, sacrificando a Milcom, a Astoret, a los Baales, como lo hacían los pueblos prehispánicos aquí en América, los indios Sioux, los araucanos, los pehuenches, los aucas, los incas, los aztecas, los mayas, hacían sacrificios a sus dioses para calmar la ira de sus dioses, sacrificios, incluso sacrificios humanos. Pero no hay sacrificio que valga, una vez que tú pecaste, para que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay mérito que valga. ¿Y qué es lo que es la religión? La religión es el intento humano, por supuesto que infructuoso, porque no es válido eso, el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, los sacrificios humanos.
Pero no con sacrificio humano de matar gente, sino con una vida sacrificial para irme al cielo. No hay sacrificio que valga una vez que tú ya pecaste, porque los pecados se pagan únicamente con la muerte del alma, cada uno de ellos. O los pagas tú con la muerte de tu alma, los pecados tuyos, o tú crees que te los pagó Cristo en la cruz. Y no hay ninguna tercera opción. O pagas tú o paga Cristo. ¿Quién paga? ¿Quién paga la cuenta de tus pecados? Cuando yo tenía 10 años, creí con todo mi corazón que la cuenta total de mis pecados, que yo los cometeré hasta que yo me muera, me la pagó toda completa Cristo en la cruz. Y así me dio la entrada gratuita al cielo, sin pagar yo. La entrada al cielo fue pagada íntegramente por Cristo. Y la parte mía es mi fe, creer con todo el corazón, sin añadir ni una obra, ni antes de ser salvo, ni durante, ni después. Porque el precio absoluto y completo en rescate de mi alma fue pagado íntegramente en la cruz del Calvario por Cristo, mi Redentor. ¿Le ha creído usted a Cristo que Él, cuando murió por los pecados suyos, le dio la vida eterna?